Buenos días, iglesia. Se me escucha bien, ¿verdad? Bueno, hay alguien que merece toda la gloria. Y ese es Dios, y en el nombre de Jesucristo nos hemos congregado, ¿verdad? Pero hay alguien que no quiere, como el anciano Basi oraba, que al oír, al leer, al guardar la palabra, podamos verdaderamente entender y usar la identidad, el poder y el respaldo que Dios nos da. Yo me he conectado un momento y en la iglesia Emanuel, pues sabéis de la Dana, los que están todavía incomunicados, pues lo tienen que hacer a través de YouTube. Pero yo he podido leer en el WhatsApp, oye, que pierdo la señal, oye, que no se oye, oye. Muy bien. Hay problemas naturales como consecuencia de la Dana, pero también hay problemas que no son solo causados por la Dana, sino por aquel que está en contra de que nosotros nos levantemos con el poder del Evangelio para la gloria de Dios Padre. Amén. Si yo me quedo con 3 palabras hoy, y eso es mi título de oración, en el contexto de lo que se ha leído, encontramos a Apolos, ¿verdad? Y Apolos es el que destruye. Y uno dice, ¿un creyente que destruye? La obra de Satanás, las torres de Satanás, las fortalezas de Satanás. Ahora, fíjense que el que destruye o el destructor, primeramente, tiene que tener evidencias, tiene que tener seguridad y por último, ser lo que Dios en Cristo nos ha hecho, esas torres absolutas. Proverbios 18:10 dice, torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y levantado será. ¿Hay algún justo aquí? ¿Hay algún justo aquí? ¿Tú no eres justo? ¿Por lo que eres justo o no? ¿Y qué dice que hace ese que es la torre fuerte? Levantarnos. Todos y cada uno de ustedes son un milagro irrepetible de la gracia de Dios. No están aquí por accidente, siendo parte de la iglesia que sus pastores, Jonathan y Miri, están dirigiéndoles para que juntos puedan ser ese milagro irrepetible que la sociedad necesita. Nosotros en la distancia no somos todo lo conscientes de aquellos que están dentro de la Dana. Pero de alguna manera, si vivimos agradando a Dios y teniendo evidencias en el pasado, en el presente, las tendremos también en el futuro, y estamos seguros de que ni un solo cabello cae sin el consentimiento de Dios. Que hay más poder en nosotros que en aquel que está en el mundo. Entonces, si nosotros justificados, como esos santos, queremos ser justos, ¿querría serlo Apolos? Pero no podía. Sin embargo, las características que lo describen son tremendas. Pero algo le faltaba. Y yo veo aquí a Apolos, pero veo a Aquilas y a Priscilas para levantar a los Apolos. Veo a Apolos que tienen clara su identidad para hacer la guerra espiritual. Veo a Apolos que están determinados al no perder la imagen en la que fuimos creados,
y la autoridad y el respaldo del trono de los cielos, veo como en Madrid y en vuestros países las fortalezas de Satanás van a ser destruidas. Por eso somos ese milagro irrepetible y somos esos instrumentos en las manos de Dios. Y nunca terminamos de estar completos. A veces a mí me preguntan, pastor, ¿y el discipulado cuándo se termina? Y yo digo, pues cuando Cristo venga. O cuando Cristo nos llame a su presencia. Es decir, mientras estamos aquí en esta tierra, tenemos que ser conscientes de nuestra necesidad, de lo que tenemos ya, que es Cristo. Pero que hay cosas que ocupan un espacio en nuestras vidas y nos sobran. Y en medio de los problemas, en medio de las dificultades, de las crisis, todo para nosotros son oportunidades de cambio. Para que aquello que no me es útil, y menos para la obra, yo lo pueda desechar. Y teniendo a Cristo, no solo como invitado, sino como el todo en mi corazón, yo le deje. Ay no, pastor, que Cristo está a la diestra del Padre. Usted está equivocado. Bueno, es verdad que está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Pero es verdad que los discípulos no entendían la necesidad de que Él ascendiera para que el otro, el Espíritu Santo, que es Dios también, viniera a morar y a guiarnos cada día. Y es lo que le hacía falta a Apolos. Esa plenitud, ese poder, ese respaldo del Espíritu Santo, que no nos va a llevar a otra cosa sino a la verdad. Y la verdad es Cristo. Y Cristo dio evidencias de quién era Él. Cristo aseguró a aquellos que por 3 años estuvo con ellos y no entendieron, después de resucitar, como Él había dicho, por 40 días en el monte del Olivar estuvo revelándose más aún, dándoles evidencias. Y eso es lo que el día de hoy, ese Cristo resucitado que está a la diestra del Padre, si le hemos dado el lugar que le corresponde en nuestro corazón, es el Dios Espíritu el que está guiándonos a toda la verdad. Y la verdad es el que gobierna en mi corazón. La verdad es que Jesús es Cristo. La verdad es que el Dios Padre dio la palabra. La verdad es que en el principio dijo Dios. Y hasta Apocalipsis, Dios sigue hablando en los 66 libros que son la palabra de Dios. Y toda la palabra de Dios contiene las promesas de Dios. Y todas las promesas de Dios son para usted y para mí. Y todas ellas, escúcheme bien. ¿Usted por qué dice lo que ha dicho si yo no lo he dicho aún? ¿Seguro? Debemos de tener evidencias, porque eso nos reafirma en la seguridad, para ser lo que Dios ha determinado que seamos. Torre fuerte es el nombre de Jehová. Pero yo, que he sido justificado, yo, que declaro que soy justo y quiero vivir como justamente Dios manda, no me quiero quedar donde estaba Apolos. Aunque obviamente, con su limitación, al no tener lo que Aquila y Priscila posteriormente le compartieron de Jesús como Cristo, con solo el bautismo de Juan, él era, dice la Escritura, un grandilocuente predicador. Hablaba, enseñaba diligentemente, versículo 25, lo concerniente al Señor. No desechemos lo que es bueno en nuestra propia vida. No, es que yo he tenido este fracaso, es que yo me he equivocado. Todo eso es plataforma. ¿Amén?
Yo soy testigo porque tengo un máster en fracasos y sé de lo que hablo. Y lo único que yo deseo, y dentro de las promesas yo tengo la promesa que este año me van a pasar ya de parvulitos, pero yo quiero seguir aprendiendo. El estar en el hogar del pastor Jonathan y la pastora Miri nos ha bendecido. ¿Por qué? Porque vemos la vida que ellos no dicen que tienen, sino que tienen. Miren, si tienen dudas, quien mejor nos puede informar son los hijos. Yo a veces lo digo. Escuchen, si no creen lo que yo les digo de ese máster en fracasos, ahí está la diaconisa Estela, ahí está el anciano Israel y el pastor José un poco más lejos, pero cuando vengan les preguntan. Miren, yo no lo sé si en su país ustedes tuvieron problemas, o dificultades, o crisis. Pero yo les puedo decir que si no las han tenido, no es que las tienen que esperar, es que las tienen que aprovechar. Porque cuando viene el problema, Dios en la palabra nos da la respuesta a ese problema. Cuando vienen las dificultades, no podemos quedarnos engañados, ni en las crisis. Todo es la oportunidad de cambiar. Y sé de lo que hablo. Y si tienen duda después de la clase, cuando subamos a tomar algo, pregúntenle a mi esposa, la pastora. Claro que hemos tenido problemas, claro que hay dificultades, claro que hay crisis. Pero es que si yo leo la palabra, si yo oigo la palabra, si yo guardo la palabra, Apocalipsis 1:3, y ya es el último libro de la Biblia, todo lo que hasta ahí Dios ha dicho, que son promesas, que son sí, amén, que todas se van a cumplir, pues yo creo al Dios que en el principio dio la palabra y creo al Dios que concluye en Apocalipsis diciendo, mira, para ver las evidencias que yo digo en la palabra que se van a cumplir, para que estés seguro, tómalo como título de oración. Y verás como Dios, a través de ti, puesto que dice que somos esa ciudad asentada en lo alto, puesto que Cristo, que es la luz, dice, vosotros sois la luz del mundo. Eso lo vamos a ver en nuestro día a día. La gente lo ve, aunque nosotros, Dios no nos lo permita ver, por lo que tenemos que dar gracias. Pero Dios que está con nosotros se manifiesta con poder, de la manera que lo hizo desde el Génesis, que es principio. Ustedes saben por qué Dios le mandó a Noé construir el arca. Es que la salvación no era sino para toda la familia. Por eso nos ha bendecido estar en el hogar de los pastores, porque hemos conocido a la familia. Y eso es lo que tiene que hablar de nosotros. Pero el principio que Dios establece es inamovible. La simiente de la mujer, ¿qué hizo? Aplastar la cabeza de la serpiente. ¿Satanás no viene a veces a susurrarnos? Claro. Pero si yo tengo la evidencia de que mayor es el que está conmigo que él que está en contra de mí, que él que no quiere que yo me levante y resplandezca, simplemente tengo que orar. Ay, es que cómo me siento. Ay, es que no entiendo. Bueno, ¿no es poder de Dios la palabra? Pues declarémoslo delante de principados y potestades. Mientras el anciano Basi oraba, yo decía amén, pero yo también estaba haciendo oración. ¿Por qué?
Porque yo sé en quién he creído. Y yo sé que Él es el protagonista. Y para nosotros ser los protagonistas, tenemos que nosotros y nuestro hogar y la iglesia entrar totalmente dentro de Cristo. Ahora, Génesis es principio y Éxodo es la continuidad de no ser ya esclavos. Y conocemos la historia del pueblo de Israel, ¿verdad? Sin embargo, la queja les acompañaba. A nosotros no. La dejamos en nuestro país, ¿verdad? Yo la dejé cuando salimos para Alemania, pero quiere venir otra vez conmigo al venir a mi país. Ahora, Dios, que es el mejor estratega, si nos da la respuesta de esa simiente de la mujer de manera personal, pero también para la familia, como hemos dicho que le dio a Noé, ¿qué es importante? Lo que hoy estamos haciendo, el primer día de la semana, dar culto de manera racional a Dios. No podemos perder el culto. A través del culto, Dios, por medio de su siervo, a través del púlpito, nos da su consejo. Es una pregunta, ¿verdad que ustedes van a casa y ya durante la semana no hay ninguna dificultad ni problema? Pero parte de eso viene porque perdemos la palabra del púlpito. Yo les dije que la palabra de hoy, Dios nos la da porque el título es El poder para la evangelización del mundo. Eso suena muy bien, ¿verdad? Pero el poder nos es dado con una misión, como veremos. Y para cumplir la misión, que es ser esa torre, ¿para qué? Para estar en ese lugar alto orando a favor de nuestros hermanos, a favor del pueblo. Nosotros no estamos en Valencia, pero a mí me conmueven las noticias de Valencia. Yo conozco muchas situaciones. Ahora hay que separar lo almático, lo carnal, de lo espiritual. Miren, yo tengo una lectura. La zona donde vivimos, pues hay un presidente de la comunidad y estaban planteando, vamos a decorar toda la urbanización para Halloween. Saben que coincide con el Día de los Difuntos, ¿verdad? Yo doy gloria a Dios que en Valencia no se ha celebrado el Día de los Difuntos, ni Halloween. Y es un título para orar, que sea una oportunidad. Y por tiempo no voy a entrar, pero nos llegan muchos testimonios. Nosotros estamos casi las 24 horas contestando gente de muchos países, pero también de Valencia. Ahora, Dios, ¿qué querrá en medio de esto? Iglesia, ¿no querrá que tengamos evidencias de por qué Él nos da el poder y para qué? ¿No será el horario para que nos levantemos? ¿No será el horario para que seamos esa iglesia necesaria? ¿No será verdaderamente el horario para salir de el algo más que no es Cristo? ¿No será el momento y la oportunidad para determinar solo teniendo lo que es único? Y que la obra de la recreación en nosotros, que hable más que nosotros, que sea nuestra vida la que hable. Pero no podemos perder el culto. No hay justificación válida para dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. No vamos a juzgar a nadie, pero vamos a orar por todos. Y el que produce el querer y el hacer
en aquellos que estamos presencialmente, lo haga en los que están ausentes. ¿No es poder de Dios el Evangelio? ¿No hay poder en la oración con el Evangelio? Pues no perdamos el culto y disfrutemos de Emmanuel. Reafirmemos a ese Hijo de Dios que declaró que todo está consumado. Y en la consumación Él quiere que le dejemos ser el rey de nuestra vida, que le dejemos verdaderamente reinar, que no perdamos la conciencia de que solamente una vez y para siempre ese sumo sacerdote hizo el sacrificio y fue la víctima. Que oigamos permanentemente esa palabra profética y que oigamos y creamos y tengamos la evidencia y la seguridad de que ese Jesús profetizado fue el cumplimiento de la profecía y ahora está a la diestra del Padre. Pero que igual que Apolos, igual que los discípulos en el aposento alto, en el monte del Olivar, podamos verdaderamente tener la plenitud del poder de ese Dios Espíritu en nosotros para guiarnos a nosotros en la misión que se nos ha encomendado como iglesia. Porque nosotros somos real sacerdocio, ¿sí? Somos nación santa. Somos pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué, iglesia? Para anunciar las virtudes del que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Nosotros tenemos que tener la vida de un embajador y el embajador tiene que conocer a su rey. El embajador tiene que anunciar el reino. El embajador no tiene su propia opinión, sino la que desde su nación le indican que tiene que transmitir y tiene que ejecutar. Por eso les bendigo, porque ustedes son muy importantes y muy necesarios en esta época, donde la gente, solo les digo, uno de los WhatsApps de una indignación, ¿cómo es posible en la condición que estamos que aún hay gente celebrando Halloween? Porque están sin Dios y sin esperanza. ¿Es correcto? No. Pero no juzguemos, oremos. Ahí estábamos nosotros, ¿o no? Estábamos ahí, sin Dios y sin esperanza. Pero ahora tenemos la evidencia y la seguridad de quiénes somos y para qué tenemos que vivir. Y en medio de nuestra debilidad, que podamos ser fortalecidos en Cristo. Brevemente, y como comienzo, ¿qué tan distinto era Moisés de nosotros? ¿O era más? ¿Qué piensan? Quizás José nos lleva ventaja, que era tan joven. José tuvo la bendición de los hermanos, no lo olviden, porque a veces nos quejamos, es que mi suegra, es que mi padre, es que mi madre. Es que Dios quiere, a través de los problemas y de las dificultades, que se abran los ojos para orar, para quebrar la oscuridad y ver cómo Dios da la respuesta. Porque Él tiene un plan para salvación. Ahora, si vemos a Samuel, hombre, sí, eso es distinto ya. ¿Es distinto en qué sentido? ¿En que se metió en la cueva? No somos tan distintos a todos los que en el Antiguo Testamento nos han precedido, ¿verdad? Hombre,
Yo quisiera como David, pero David antes de ser rey fue pastor. Cuidó a las ovejas. Para eso está el pastor. Alguien nos decía, es que el pastor tiene que oler a oveja. Bueno, es una opinión respetable. Yo creo que el pastor tiene que llevar a las ovejas a manantiales de agua fresca y a verdes pastos. Yo vi por ahí algo que colgaron de un pasto donde había un rebaño y varias personas apoyadas allí en una valla. Y uno empezaba, ovejas, ovejas, venir. Las ovejas seguían a la suya, comiendo y bebiendo. Otro, psst, psst, ni caso. Y de pronto el pastor hace, ¡ria! Y las ovejas, ¡brrr! ¿Dónde estaba el pastor? Ah, ¿será eso lo que dice el Señor, que las ovejas oyen su voz y le siguen? Pero el pastor, igual que Moisés necesitó a Ur y a Aarón y a Josué, los pastores os necesitan. ¿Sois conscientes de eso o no? Sí, pero es que... Bueno, sí, pero es que eso sobra. Nosotros, pues, hemos tenido que cambiar varias veces los planes esta semana. Y hemos tenido que solucionar todo por teléfono. Y de pronto, pues, ¿quién va a dar la palabra? ¿Pensamos con alguien? Sabemos la situación. Pero de pronto, otra persona de las que contamos dijo, heme aquí. Dijimos, qué bien. Que no solo hay una persona y yo, a ver, cuento. Pastores, felicidades. La mies es mucha. El campo está blanco para la siega. Y yo solo os digo, benditos del Señor, porque sois esos obreros que Dios va a usar en esta época. Amén. Así que si miramos Isaías o miramos a Pablo, no importa en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, todos ellos tuvieron evidencias. ¿Querrá Dios darnos evidencias a nosotros? ¿Hará acepción de personas? Para nada. Y yo les bendigo para que tengan a lo largo de esta semana evidencias y que tengan seguridad. Miren, yo me he encontrado con pastores que no han tenido seguridad de salvación. ¿Pueden creer eso? No les cuento una historia, les cuento un testimonio. Y cuando yo compartí el mensaje básico a este pastor, me dijo, llorando, es que esto no se escucha en los púlpitos. Ustedes lo están escuchando y ustedes lo tienen. Yo les bendigo en el nombre de Jesucristo para que lo compartan en su campo. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y levantado será. ¿Dónde tenemos que ser levantados? En nuestro campo. En nuestro campo de estudio, de trabajo. En nuestro campo laboral, familiar, pero también eclesial. Pastor, cuenta conmigo para lo que necesites. El pastor Riu nos ha estado aconsejando de manera práctica a los pastores y a los misioneros. Sanen el púlpito. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que tiene carcoma? No, pastor. Si Cristo de verdad es todo en tu vida,
Si tú lees, oyes y guardas la palabra, como dice Apocalipsis 1:3, si tus títulos de oración son conforme a las evidencias y la seguridad que te da la palabra, tú serás sano y tú serás una torre desde la que los demás serán alumbrados. Tú estarás sano para sanar a otros. Eso es lo que el pastor nos aconsejaba a los pastores y a los misioneros. ¿Qué es lo que fundamenta lo que él dice? Hechos 1:14, aquellos que estaban primeros discípulos en Hechos 1:14, ¿qué estaban haciendo? Orando. Estaban juntos, unánimes, orando. ¿Pero cómo oraban? Con lo que Cristo en el Monte del Olivar les había reafirmado que por 3 años ya ellos habían vivido, aunque no habían entendido, como Apolos en la totalidad. De ahí la trascendencia de empezar mi mañana con Salmo 5:3. Oirás mi voz. De ahí la importancia que, como Pablo dice a la iglesia de Éfeso, que podemos orar sin ansiarnos las 24 horas. Es que yo no me ocupo en cuál tiene que ser mi título de oración. Dios me da el encuentro. Y ahí surge, con la palabra que yo he recibido el domingo, el título por el cual yo tengo que orar y la palabra que yo tengo que dar. Si el Espíritu está en mí y la palabra está en mí, de la abundancia del corazón hablará la boca. Por ello, os bendigo para que, Hechos 2:42, después de orar, que tenían la palabra, que daban la sana doctrina de la palabra de Dios. Hechos 2:46-47, ¿qué hacían? Estaban unánimes. ¿Dónde? En el culto. Pero también por las casas. Por eso os bendigo para que, como Cristo en el Sermón del Monte, Mateo 5:7, que conocemos muy bien, os bendigo para que seáis pobres de espíritu. No sé, pastor, creo que no se oye el sonido. Os bendigo, iglesia del aposento alto, para que seáis pobres de espíritu. El que es pobre se puede quedar siendo pobre o, sabiendo lo que tiene, que es Cristo, querer más de Cristo. ¿Y el pobre querrá ser pobre? Por eso os bendigo, para que seáis conscientes de nuestra pobreza espiritual. Os bendigo, iglesia, como Cristo enseñó en el monte, que lloréis, pero en el espíritu, no en el alma. Que lloréis por aquellas personas que están a nuestro alrededor, que no han tenido la oportunidad de conocer a Cristo. Os bendigo para que seáis mansos. Y el manso es el que controla la fuerza del bravo. Cuando sale del burladero del toril el bravo, ¡buah! Y de pronto quieren cambiar de tercio, sacan a los mansos y se lo llevan sin embestir al bravo, simplemente van alrededor de él, lo convencen mansamente, y esa bravura, que no sirve para nada si no es controlada, va al burladero. Os bendigo en el nombre de Jesucristo para que verdaderamente tengamos hambre y sed de su justicia. ¿Y qué acontecerá? Que tendremos las evidencias, que tendremos la seguridad, y en tercer y último lugar, como ocurrió en Hechos 2:1-4, el Espíritu Santo, ¿sobre quién vino? Sobre los que estaban. Los que están. Sobre ellos Dios derrama su Espíritu Santo, bendición y vida eterna. ¿Qué dice Hechos 16 del 9 al 31? Queremos hacer una cosa, pero de pronto la visión del varón macedonio. Nosotros queríamos
haber ido en avión desde Valencia. Si hubiéramos ido, no tendríamos coche, entre otras cosas, porque el coche estaría en el garaje del que están sacando aún agua y barro. Pero Dios es tan bueno y nos cuida, aun sin orar, que nos tuvimos que venir a Madrid para viajar hasta Múnich. Y ahora tenemos el coche. Queríamos haber vuelto ayer. Y de pronto recibimos una llamada. Y terminando el culto, vamos a ir a esa llamada. A otro lugar. ¿Que no queréis ir a Valencia? Sí, pero no podemos. Entonces Dios, ¿cuál es tu plan aquí? Y entendiendo el plan de Dios, queremos ser guiados por su Espíritu. No solo con el conocimiento inicial de Apolos. Queremos seguir siendo instruidos por los Aquilas y Priscilas que Dios pone a nuestro alrededor. Yo doy gloria a Dios por poder ser con la iglesia del Aposento Alto, la iglesia de Emmanuel, un equipo. Yo doy gracias a Dios por vuestros pastores, por el pastor Antonio, la pastora Juana Mari. ¿Por qué? Porque tenemos determinación de ir juntos. Por el pastor y los pastores que de verdad determinamos ir juntos. Porque el Evangelio nadie lo puede parar. Por ello, queremos ir a Macedonia y estamos yendo hacia Macedonia. ¿Por qué? Hechos 19, 21. Me es necesario ir a Roma. Hechos 23, 11. En medio de los problemas y de las dificultades, de las crisis, hermano, hermana, ten ánimo. Esa palabra no solo fue para Pablo. Yo la necesito. Y si tú la necesitas, tómala. Pero no dejes la dirección de Roma. Pero nuestra Roma empieza con lo más próximo, ¿sí? Sin dejar de ir a las 237 naciones. Hechos 27, 24. No temas. No temas, porque el perfecto amor está aquí. Y me bendice ver las caras que conozco. Y espero ser más bendecido con las que no conozco porque no están aún aquí. Pero vosotros, como la luz, estáis alumbrándoles. Vosotros, como la sal, estáis sazonándoles. Vosotros, como esas ciudades asentadas en lo alto, sois un referente. Conclusión. ¿Hoy es un buen día o no? Y si hay problemas, dificultades y crisis, tenemos que verlo como una oportunidad para que sea el mejor día, del que puedo aprender, porque Dios me va a dar la palabra, porque Dios me va a guiar por el Espíritu, porque Dios me da la oportunidad de entender que yo soy sincero como Apolo, pero que necesito 180 grados para seguir caminando en la dirección que le da toda la gloria a Dios. Entonces el culto es la oportunidad que Dios nos da para recibir su poder, para levantarnos como testigos, para encontrar a otros, para poder verdaderamente, como Basi, tener esos 5 poderes, pero de manera detallada y práctica, viviéndolos y disfrutándolas, siendo esa torre de pacto, que no me desvío ni a derecha ni a izquierda, estoy en este itinerario. No hay otro para los que somos hijos de Dios, sino el itinerario del pacto, donde Dios, de manera permanente, nos sigue mostrando esas señales, ese monte del Calvario, ese monte del Olivar, ese aposento alto, esa iglesia de Antioquía, esa iglesia que se levantó en Asia, en Macedonia, en Roma, y tantas otras señales que están ahí diciéndonos, este es el camino, anda por él.
No tuerzas ni a derecha ni a izquierda. Vamos a orar. Padre, agradecerte porque el poder nos es dado con una finalidad de comenzar cada día expresándote nuestra gratitud y leyendo y oyendo tu palabra para guardarla cada día en nuestro corazón. Gracias porque lo podemos hacer durante el día y en la noche podemos ver cómo tú nos examinas y nos das un buen descanso y nos fortaleces. Oramos con acción de gracias por el privilegio de darte culto, por la determinación que tenemos personal, familiar y como iglesia al conocer a ese Jesús como Cristo, juntos poder, con el poder y el respaldo del trono del cielo, con la bendición de ese trono, poder usar la autoridad y quebrar la oscuridad e ir al campo para anunciar las virtudes del que nos ha llamado de tinieblas a luz admirable. Yo pido tu bendición sobre todos y cada uno de los miembros de la Iglesia del Aposento Alto y oro para que se quiebre toda fortaleza que Satanás pretende mantener sin derecho alguno en la vida de todos y cada uno de mis hermanos, para que tú recibas gloria, honra y alabanza. En Cristo Jesús oramos. Amén.